primeras etapas de la degradación de los hidratos de carbono, cuando esta glucosa, ¿no es cierto?, una vez que era absorbida a nivel de intestino, o sea, a nivel de duodeno, que pasaba a sangre y por sangre iba, ¿no es cierto?, o va, digamos, a las distintas células. Cuando esta glucosa ingresaba a la célula, hemos dicho que esta glucólisis, ¿no es cierto?, constaba, digamos, de dos, podríamos decir que constaba de dos fases. Entonces, en la primera fase, que sería una fase preparatoria, ¿no es cierto?, en el que la glucosa es fosforilada primero y apenas ingresa a la célula y, digamos, ¿para qué? Digamos, porque de esta manera las membranas celulares son impermeables a la glucosa 6-fosfato, o sea, la glucosa fosforilada, y de esa manera dijimos, ¿no es cierto?, de que se veía obligada, ¿no es cierto?, a seguir todas las alternativas metabólicas que allí se le ofrecían, o sea que no podía salir ya de la célula. Como, digamos, había un consumo en esta primera, si bien nosotros estamos haciendo catabolismo, o sea, haciendo degradación de estas biomoléculas para obtener, hemos dicho, energía, ¿no es cierto? Se degradaban todas hasta dióxido, o sea, hasta una molécula que tiene un solo átomo de carbono, y obteníamos también energía, y entonces, en realidad podemos decir que es para, ¿no es cierto?, obtener energía. Hay un consumo en esta primera, vimos, ¿no es cierto?, que hay un consumo, porque la glucosa es fosforilada, digamos, digamos, dos veces, o sea, primero como glucosa y luego como su isómero, que era la fructosa, ¿no es cierto?, 6-fosfato. Fosforilaban dos veces. O sea que ahí sí vimos que había un gasto, ¿no es cierto?, de energía, porque el ATP, que es el adenosín trifosfato, les dije que las uniones con el fósforo son uniones de alta energía. Entonces, cuando se rompe una de esas uniones, se libera energía. Y en la otra fase de la glucólisis, o sea que es la misma, la glucólisis, bueno, es, digamos, se rompe, ¿no es cierto?, esa glucosa, se forman dos moléculas de 3 átomos de carbono, que, digamos, es el gliceraldehído trifosfato, que ustedes lo tienen en el esquema, les dije que trabajen con el esquema, y que además, ¿no es cierto?, ya se forma, ¿no es cierto?, acá hay síntesis, digamos, de ATP, la coenzima, que es el NAD, que es la nicotinamida adenina dinucleótido, que está oxidada, porque nosotros estamos haciendo catabolismo. En el catabolismo, o sea, cuando se degradan, ¿no es cierto?, las moléculas, las sustancias, ¿qué proceso sufren, digamos, desde el punto de vista de oxidorreducción? Se oxidan. Entonces, como se oxidan, o sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a liberar electrones, van a liberar protones, y esos, ¿no es cierto?, son tomados por la coenzima que está trabajando juntamente con la enzima. Y entonces esto, que es el NAD, entonces está oxidado, y al tomar esos protones, ¿no es cierto?, se transforma en NADH. Eso, digamos, lo tienen que ir siguiendo con el gráfico que yo les mostré la clase pasada, que lo tienen ustedes en el apunte. Esto entonces es en la etapa de la glucólisis, y el compuesto, digamos, que se forma es el piruvato, ¿no es cierto?, o ácido pirúvico. Y todo esto está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el citoplasma de la célula. La otra etapa, lo que continúa una vez que ya se formó el ácido pirúvico, ¿no es cierto?, o el piruvato, pasamos a continúa, ¿no es cierto?, con la otra etapa, que es la formación del acetil-CoA.
O sea que el ácido pirúvico tiene que continuar el proceso degradativo, o sea que dijimos que tenemos que llegar a una molécula de un solo átomo de carbono. Entonces, este ácido pirúvico ingresa a las mitocondrias y ya en la matriz mitocondrial sufre un proceso que se llama descarboxilación oxidativa, porque, bueno, estamos sufriendo procesos de oxidación, van sufriendo las moléculas. Entonces, descarboxilación, que quiere decir que se le quita un carbono, pierde un carbono. O sea que ese ácido pirúvico es oxidado, ¿no es cierto?, por una enzima que quita los átomos de hidrógeno. Ya hemos dicho que en eso, digamos, eso es lo que pasa cuando se oxidan, pierden electrones, pierden protones, ¿no es cierto? Y hay un aumento en los enlaces con el átomo de oxígeno. Ese es el concepto de oxidación. Entonces, decíamos que ese ácido pirúvico es oxidado en presencia de una enzima que quita los átomos, ¿no es cierto?, de hidrógeno y reduce el NAD. O sea que acá también tenemos NAD, la coenzima oxidada, que se va a reducir. Y a la vez que ocurre esto, ¿qué es lo que pasa? Se libera, ¿no es cierto?, una molécula de dióxido. O sea que allí ya está perdiendo el carbono como dióxido. Entonces, como ese ácido pirúvico pierde un átomo de carbono, queda una molécula de 2 carbonos. Bueno, les voy mostrando esto con ustedes lo tendrían que ir teniendo y me van siguiendo, pero se los voy mostrando lo que vamos diciendo que está en el esquema. Bueno, ese es el esquema, ¿no es cierto?, que ustedes lo tienen. Este es citoplasma que va ocurriendo ahí, que es la glucólisis, esto ya sería la que por ahí les dicen membrana mitocondrial, no les dice, bueno, todo esto es la membrana mitocondrial, y esto ya sería, ¿no es cierto?, la matriz mitocondrial. Entonces el ácido pirúvico que se formó como producto de la glucólisis en el citoplasma, ¿no es cierto?, como decía, ingresa a la mitocondria, ¿no es cierto? Y ya una vez en la matriz mitocondrial, que es esto, sufre este proceso, como dice acá, formación del acetil-CoA, que tiene 2 carbonos. O sea, una vez que se formó el acetilo, o sea, o el ácido acético, que tiene 2 carbonos, se une, ¿no es cierto?, con la coenzima A, que también esto es una unión de alta energía, por eso nos decimos acetil-CoA. Esto es la coenzima A. Por eso acá dice, en presencia de la coenzima A y en presencia de la coenzima, o sea, oxidada, que es la nicotinamida adenina-dinucleótido, que es el NAD, entonces, como se está oxidando el ácido pirúvico, está perdiendo protones que los toma este NAD y se forma el NADH más protón, ¿sí? Y el dióxido. Entonces ya me quedó una molécula de 2 carbonos, ¿sí? Y digamos, es, digamos, la ecuación, ¿no es cierto?, que sintetiza esta etapa, entonces parte de ácido pirúvico. Entonces el ácido pirúvico tiene que ser más el NAD oxidado, ¿no es cierto?, y más la coenzima, me va a dar, que ustedes tienen la ecuación, a ver, ya les digo dónde está. No sé dónde está. La ecuación está, bueno, donde les está explicando, acá está. Esta es la ecuación que sintetiza, ¿no es cierto?, la formación del acetil-CoA. O sea, todo esto que ustedes leen con el gráfico que les estoy mostrando es lo que
les dice, ácido pirúvico más el NAD, a la coenzima me da el acetil-CoA más el NAD reducido más protón, más el dióxido que se liberó, ¿sí? Eso sería, ¿no es cierto? Y cada una de las etapas tienen, ¿no es cierto? Ustedes voy al gráfico de nuevo, pero les muestro que si ustedes van leyendo todo, ustedes van teniendo todo, ¿no es cierto? Con este gráfico, ustedes tienen que estudiar esto y entonces les va a quedar, digamos, de más. Entonces ahora pasamos a la otra etapa, que es el ciclo de Krebs. Entonces acá ya se nos formó, acá les dice matriz mitocondrial, el acetil-CoA. Entonces, el ciclo de Krebs, ciclo, porque es un ciclo, ustedes ven esto, cómo van pasando las distintas reacciones, la formación de los distintos compuestos, por eso se llama ciclo de Krebs, o también se lo llama ciclo del ácido cítrico. Entonces, como les dije, es una sucesión de reacciones en las cuales el acetil CoA, ¿no es cierto? El acetil-CoA va a ser metabolizado hasta dióxido, ¿no es cierto? Y agua. O sea que vamos a llegar al final, cuando ya terminemos todas las etapas, vamos a llegar, ¿no es cierto?, que es la formación de dióxido que se va formando acá en el ciclo, y acá ya en las últimas etapas se forma el agua y, digamos, el ATP. Eso ya lo vamos a ir viendo, porque eso ya ocurre en las dos últimas etapas. Entonces, el ciclo, en el ciclo de Krebs, entonces, este ciclo es, digamos, la vía común para oxidar, ¿no es cierto?, también los lípidos y también algunos o varios aminoácidos, por eso yo les decía que aprendiendo bien, ¿no es cierto?, lo que es el de los hidratos de carbono, porque en alguna etapa de este catabolismo va a entrar las otras biomoléculas. Esto, el ciclo de Krebs, es común para el catabolismo de las tres biomoléculas. Es común, o sea, yo me aprendo bien ahora y es común para los otros también. El ciclo de Krebs requiere oxígeno, o sea, no funciona, ¿no es cierto?, en condiciones anaeróbicas. Nosotros dijimos que la respiración, ¿no es cierto?, habíamos visto dos procesos, que es respiración y fermentación. La respiración hemos dicho que podía ser aeróbica y anaeróbica. Es decir, que podía ser en presencia y en ausencia la respiración. En cambio, la fermentación era siempre en ausencia de oxígeno. Eso lo vimos al principio, el concepto de metabolismo. Entonces, esta respiración, digamos, esta etapa del ciclo de Krebs, es únicamente en presencia, ¿no es cierto?, de oxígeno, porque en ausencia de oxígeno, cuando llegamos a la glucólisis, cuando se forma el ácido pirúvico, no sigue, ¿no es cierto?, para seguir degradándose, sino que es lo que va a ocurrir en el músculo, y ya lo vamos a ver, que se va a formar el ácido láctico, ¿no es cierto? O sea que es un ciclo más corto, y por eso, digamos, la obtención de energía es mucho menor que en el caso de la respiración aeróbica. Entonces, el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, siempre requiere de oxígeno. Entonces, no ocurre digamos, en condiciones anaeróbicas. Este ciclo de Krebs se inicia, este es el acetil-CoA, ¿no es cierto?, digamos, con la condensación, o sea que se une, ¿no es cierto? Acá les dice oxalacético, ustedes sigan las líneas, entonces se une a otra molécula que ahí les dice entre paréntesis, que tiene, ¿no es cierto?, 4 carbonos, y se forma este producto que es el ácido cítrico, que tiene 6 carbonos. Acá se liberó el CoA,
cuando ya se une, porque decíamos acetil-CoA, ¿no es cierto? Se libera para volver de nuevo a ser utilizado, ¿no es cierto?, por otras moléculas. Entonces, se forma este ácido cítrico que tiene, perdón, sí, cítrico, que se forma, que tiene 6 carbonos, y continúa, ¿no es cierto? Acá, bueno, ya ustedes el apunte, ¿no es cierto? Ustedes ya no les dice los nombres, digamos, de las moléculas que se forman, pero sí tenemos que saber que a partir de esto, ¿no es cierto?, de la condensación del oxalacético con el acetil, se forma una molécula, ¿no es cierto?, citrato o ácido cítrico, y de ahí va a continuar, ¿no es cierto?, digamos, una serie de reacciones, y si ustedes ven acá, las flechas en un solo sentido, o sea que estas reacciones son irreversibles, o sea, no es que pueda volver a ocurrir en este sentido, no. Estas son irreversibles y terminan, ¿no es cierto?, con la generación de otra molécula de oxal acético para que esté, ¿no es cierto?, allí lista para cuando venga otro acetil-CoA. Entonces, es lo que, digamos, lo que va ocurriendo. Bueno, yo les nombro más o menos las moléculas que se van formando, ¿no es cierto? Entonces, este ácido cítrico que tiene 6 carbonos, que no es necesario que lo sepan, se transforma, ¿no es cierto?, en un ácido que se llama alfa-acetoglutárico, que tiene, digamos, 5 carbonos. Ustedes ven que acá ya se redujo una coenzima que es el NAD, o sea, se formó un NAD reducido y un protón, y también perdió un carbono. Siempre ocurre como el proceso es por descarboxilación, o sea, pierde una molécula de dióxido, ¿no? Y o sea que eso se libera al medio. Y o sea que, como les dije, también se forman entonces acá las moléculas, las coenzimas. Se forman las coenzimas, ¿no es cierto?, reducidas. Y si ustedes siguen el ciclo, bueno, acá se forma otra coenzima, pierde se libera otro carbono, o sea, como dióxido. Voy a ingresar, me parece que hay alguien. Bueno, ya les dije que tratemos de entrar en horario. Entonces, acá se forma otra coenzima reducida, se forma una molécula de 4 carbonos. Acá ustedes ven GTP, o sea que el GTP, o sea que a partir de un GDP, o sea, este guanosin bifosfato, se forma un guanosin 3-fosfato, que también son, ¿no es cierto?, compuestos de alta energía. O sea que acá también se me forma un compuesto de alta energía, o sea, se libera energía. Bueno, y esto, bueno, no, y acá, ustedes si siguen, acá se forma el FAT. Yo les he dicho que nosotros vamos a ver dos coenzimas, que era el NAD y el FAT, o sea, el NAD, que era nicotinamida, adenina, dinucleótido, y este es la flavin, adenin, dinucleótido, que se va a reducir y se va a formar el FADH2. Bueno, hasta que llegamos de nuevo, ¿no es cierto?, al oxalacético. Y en esta etapa también se reduce la coenzima. También tienen en el apunte la ecuación, ¿no es cierto?, que sintetiza todo esta etapa, que es el ciclo de Krebs, que donde parte de acetil-CoA, ya dijimos, ¿no es cierto? Y como vemos, estamos necesitando nada, pero estamos necesitando 3 nada, y estamos necesitando un FAD, o sea que la ecuación les dice, ¿no es cierto?, ustedes, que acetil-CoA más 3 NAD más un FAD más un GDP,
¿no es cierto?, con fósforo inorgánico, todo eso para que me dé, ¿qué es lo que me va a dar? Dióxido, que son estos dióxidos, ¿no es cierto? Estos dióxidos que se van formando, ¿qué me da? Dióxido, entonces, me dan los NAD reducidos, me dan los NAD reducidos, o sea, 3 NAD reducidos, acá está el otro, 3 NAD reducidos, ¿no es cierto? ¿Qué más me da? O sea, el NAD es NADH más protón, ¿no? Y me da el FAD reducido, que en este caso es el FADH, ¿sí? Y también, ¿qué es lo que me da? El GTP. Y por supuesto, más la coenzima A que acá se liberó. Eso, todo lo que ocurre acá lo ponemos en ecuación, o sea, todo lo que yo necesito y después lo que me da, ¿sí? Eso, digamos, es esta etapa del ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, o del ácido cítrico. Los NADH que se forman acá en el ciclo de Krebs y el FADH, o sea, las coenzimas reducidas serían, ¿no es cierto? Las coenzimas reducidas, tanto NAD como FAD, que se producen acá en el ciclo de Krebs, estos son reoxidados. O sea, acá están reducidos, son reoxidados en, digamos, en la última etapa, o en las dos últimas, que era cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, ¿sí? O sea que acá hay un sistema, ¿no es cierto?, enzimático, o sea, por eso decimos que son reoxidados por el sistema, ¿no es cierto?, enzimático, que esto es transportador, digamos, de electrones. Y entonces se establece así un flujo de electrones, ¿no es cierto? Y estos electrones son dirigidos ¿a dónde? Al oxígeno, que dijimos que era el último aceptor de esos electrones, porque estamos nosotros oxidando las moléculas de glucosa, ¿sí? Entonces, que en el proceso de oxidación dijimos que hay liberación de electrones, protones, ¿sí? Ese es el concepto. Entonces esos electrones, ¿no es cierto? Entonces, van hacia a la molécula de oxígeno, como dijimos que ingresa, ¿no es cierto?, por el proceso respiratorio, ¿no es cierto? No la respiración celular, ¿no?, sino de la ventilación pulmonar. Y entonces son dirigidos allí hasta el oxígeno, donde actúa como último aceptor de electrones, y digamos, el producto de este proceso, digamos, son, como dijimos ya al principio, moléculas de agua, una gran cantidad de energía, que ya vamos a ver cómo la calculamos, y esa energía, ¿no es cierto?, digamos, que digamos es utilizada para sintetizar, o nosotros la vemos para, como ATP. ¿M? Y, y ya, bueno, lo que les acabo de decir sería como un resumen, ¿no?, de las dos últimas etapas, que es fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. Entonces, veamos, en la fosforilación oxidativa, entonces decimos que la célula degrada, en forma general, decimos que degrada, ¿no es cierto?, moléculas orgánicas para obtener energía en forma la energía la estamos obteniendo en forma de ATP y de GTP. En este paso, ¿no es cierto?, vimos nosotros que se formaba el GTP, ¿sí? Partía de GTP, que también les dije que era unión de alta energía. Y se forman acá los ATPs, ¿sí? Entonces, obtenemos esa energía, entonces, en forma de ATP y de GTP, y obtenemos el poder reductor, ¿no es cierto? Obtenemos el poder reductor como NADH y FADH, que son necesarios para llevar a cabo, ¿no es cierto?, otros procesos y que también, ¿no es cierto?, se van a transformar en energía química, ¿no es cierto?, en ATP, mediante esta etapa que les acabo de decir, que es
la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Estas dos últimas etapas son dos procesos, digamos, importantes que se encuentran en todos los seres vivos. Digamos, es lo máximo, o sea, del catabolismo energético, ya que a través de estas dos últimas etapas, ¿no es cierto?, se obtiene la gran cantidad de energía. Eh, entonces, en el ciclo de Krebs vimos, ¿no es cierto?, que se produjeron las coenzimas reducidas, ¿sí?, que son los NADH más protón y los FADH2. Los NADH difunden por la matriz mitocondrial, ustedes lo tienen con flechita, ¿bien? O sea, no le señala el de acá, así, en línea de punto, le está señalando en línea de punto, ¿bien? Los NADH, que tenemos acá, por ejemplo, que son estos y los que se produzcan en la otra etapas del ciclo, y el FADH, ¿qué es lo que hace? Difunden, ¿no es cierto?, por la matriz mitocondrial, ustedes siguen ahí, difunden por la matriz mitocondrial hasta llegar a la membrana. Yo les dije que todo esto era la membrana, esto es como ondulado, todo es la membrana mitocondrial. Entonces difunden hasta llegar entonces a la membrana interna. Ya en la membrana interna, ustedes ven ahí, entregan, ¿no es cierto?, sus electrones y protones, y se transforman ¿en qué? En nada oxidado. O sea, todos los nadas reducidos que se han venido formando vienen en la última etapa, ya en la matriz en la parte interna o sea, que sería la cámara, como le dice allí, de la membrana mitocondrial, entregan esos electrones, protones, ¿y qué pasa? Entonces decimos que como les dije hace rato, se reoxidan las coenzimas. O sea, se vuelven NAD oxidado, FAT oxidado, ¿sí? Este es, digamos, como una cascada, digamos que va de una cascada, es un complejo, ¿no es cierto?, que también lo pueden encontrar así como que le llaman, y como es su nombre dice, es complejo. En realidad nosotros le voy a nombrar algunas cosas que lo que pasa, digamos, en esta etapa. Entonces va entregando al complejo de mayor, ¿no es cierto?, nivel energético, y entonces el complejo, al recibir, ¿no es cierto?, el protón y el electrón, ¿qué es lo que pasa? La coenzima, como les acabo de decir, se oxida. Estos complejos, digamos, de la membrana, ¿no es cierto?, interna de la mitocondria, están formados por enzimas y coenzimas o citocromos también. Las coenzimas, ya dijimos, FAT, y también les nombra, si ustedes leen, digamos, buscan, como para decir, como está resumido acá, y buscan para querer entender más, leer sobre esto de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, bueno, allí les va a nombrar que estos complejos están formados también por citocromo, y que decíamos que las coenzimas podían ser FAT, si habíamos visto, pero también hay otra que en estas, digamos, etapas se los nombra, que es FMN, que es flavin mononucleótido, y la coenzima, en vez de coenzima A, que es la que vimos, ¿no es cierto?, en etapas anteriores, una coenzima Q. Pero esto no hace falta, digamos, que nos aprendamos esto, no. Entonces también teníamos los citocromos, como les había nombrado. Todo esto, estos complejos que se encuentran, ¿no es cierto?, en esta, para, digamos, que se produzca esta etapa de fosforilación y cadena respiratoria, son
transportadores, ¿no es cierto? Todos esos son los transportadores de los electrones, porque es lo que le está entregando el NAS reducido que viene a esta parte, ¿no es cierto?, a esta etapa, digamos, estas últimas etapas, entrega sus protones, entrega sus electrones, y ellos, y entonces necesito quien transporte, como ya dijimos siempre, ¿no? Que siempre tiene que haber quien reciba. Entonces, los que reciben son esos, no solamente el FAT acá, sino que también, como les decía, la coenzima Q o el flavina de dinucleótido y los citocromos también. Entonces son transportadores. Eh, Acá también existen, ¿no es cierto?, proteínas, ¿no es cierto? Existen proteínas, además, ¿no es cierto?, de estas enzimas, de estos transportadores que les acabo de decir, existen proteínas que bombean los hidrógenos eh, digamos, y enzimas también, o sea, como le decía, existen proteínas, enzimas, existe una que se llama una enzima ATP sintetasa, casualmente, porque bueno, vamos a ir se va a ir a formar el ATP, ¿no? Entonces se llama la enzima, se va a llamar ATP sintetasa, que tienen un canal, a ustedes si leen, digamos, ahí les dice el apunte a ustedes, en el apunte, que tiene un canal que permite el paso, ¿no es cierto?, de protones desde la cámara externa o el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Es lo que ustedes tienen acá, ¿sí? Que es como un foquito. Y allí, ¿no es cierto?, es donde se me sintetiza el ATP, ¿sí? Les explica el apunte, si no lo entienden, a mí lo único que en resumen, digamos, tienen que saber qué es lo que pasa, digamos, en esta cadena respiratoria, digamos, o en la fosforilación oxidativa, que son las dos últimas etapas, que es donde, ¿no es cierto?, las coenzimas reducidas que se han formado durante el catabolismo, porque no nos olvidemos que en la glucólisis también se formaron estos NAS reducidos, ¿sí? Que también estos al final también pasan por la membrana mitocondrial y también van a ir a formar ATP. Eso en el balance ya lo vamos a nombrar, pero les recuerdo, o sea, acá en la primera etapa también se nos formaron los NAS reducidos, y como ustedes ven que las coenzimas reducidas las tengo que tener en cuenta porque son las que van entregando sus electrones, ¿no es cierto? Y que son, al final también se va a formar uniones de alta energía. Eh, digamos que esto sería, digamos, en síntesis, lo último, ¿no es cierto?, de la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa. Tenía un esquema, pero no lo traje. Donde está, en todo caso, si nos da tiempo durante, cuando terminemos esta parte, digamos, de ver los tres catabolismos de las tres biomoléculas, vamos a ver un poquito más detenido cómo ocurre esta síntesis, ¿no es cierto?, de ATP, la formación de agua, que sería lo que se forma acá, porque el dióxido se forma, ¿no es cierto?, se va en el ciclo de Krebs, se van liberando, ¿no es cierto?, al medio los dióxidos. Así vamos a volver un poquito a ver un poquito más detenido bien esto de qué es lo que pasa con las coenzimas, ¿no es cierto?, y con los transportadores, ¿no es cierto?, de los protones, de los electrones. Bueno, como ven allí, ¿no es cierto?, terminaríamos con las 5 etapas en forma así, digamos, resumido lo que va pasando, ¿no es cierto?, para la degradación de las distintas biomoléculas.
vamos a ver un poco lo que es fermentación, después vamos a ver lo que es el balance, lo que me dejó, ¿no es cierto? En cuanto a energía, o sea, que la vemos como ATP, o sea, cuántos ATP me dio eh, el catabolismo de la glucosa, pero vamos a ver antes un poco lo que ya dijimos, fermentación, por ejemplo, que es un término, ¿no es cierto?, utilizado para referirnos, ¿no es cierto?, a la degradación de la glucosa o cualquier otro nutriente orgánico, pero en condiciones anaeróbicas, dijimos, ¿no? Y también, por supuesto, degradación también es para obtener energía, ¿no es cierto?, en forma de ATP. Entonces, la glucosa, ya dijimos que a través del proceso de la glucólisis obteníamos, ¿no es cierto?, dos ácidos pirúvicos que, digamos, pueden seguir, este ácido pirúvico puede seguir tres rutas diferentes. Nosotros hasta ahora vimos una, que es la que se da en condiciones aeróbicas, ¿no es cierto? Que, o sea, en presencia de oxígeno, que se transformaba en dos moléculas de acetil-CoA. Y esa pasaría al ciclo de Krebs, donde dijimos que es oxidado a dióxido y los electrones de esta oxidación van pasando, ¿no es cierto?, a la cadena de transporte de electrones de la membrana interna de las mitocondrias, lo que acabamos de ver, y iban hacia dónde? Hacia el oxígeno, que era el último aceptor de estos electrones, y formaban agua y energía, y además obteníamos la energía, ¿no es cierto? Esa energía dijimos que se producía por que es producto, ¿no es cierto?, de la caída de electrones, que eso va generando ATP. Y tenemos, eso es lo que acabamos de ver. Esa es una ruta que va a seguir ese ácido pirúvico producto de la glucólisis. Y tenemos dos rutas más, porque les dije que podía seguir tres rutas. Otra de las rutas es la fermentación del ácido láctico y la otra sería una fermentación alcohólica o etanólica. Digamos, ¿cuál sería, digamos, el problema? Que en condiciones aeróbicas, cada oxígeno que el NAT reducido, ¿no es cierto? O sea, en condiciones aeróbicas, como el oxígeno, teníamos, ¿no es cierto?, como aceptor final, tenemos los NAS reducidos, que se forman, ¿no es cierto?, por deshidrogenación de la gliceraldehído trifosfato, eso sería, estamos hablando de la primera etapa, que es la glucólisis, ¿no es cierto? Se reoxida, ¿no es cierto?, a NAD oxidado y pasan, ¿no es cierto?, sus electrones al oxígeno. Cuando hay hipoxia, o sea, o anoxia, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la contracción muscular, ¿no es cierto?, pero ya vigorosa, porque al principio hay oxígeno en la contracción, pero ya cuando se hace mucha actividad, digamos, allá va a haber, ¿no es cierto?, anoxia, digamos, o sea, va a faltar el oxígeno. También, por ejemplo, en los eritrocitos, en las bacterias, por ejemplo, como en el Lactobacillus, en esos casos, el NASH reducido que se produce durante la glucólisis no puede ser reoxidado. Entonces, ¿qué pasa? Se agota el NAD y, digamos, al no tener NAD, cuando digo NAD es NAD oxidado, ¿no es cierto? Si no, digo NADH. Entonces, se produce un bloqueo del paso de gliceraldehído 3-fosfato, bueno, esta etapa nosotros no la vimos como 1,3-bifosfoglicerato,
que es un proceso que se oxida, no, o sea, no se produciría, ¿no es cierto? Porque no habría NAD reducido, que es el aceptor de electrones, entonces se detiene la glucólisis, que es la que produce energía. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hay una detención de la producción de esos dos ATP que habíamos visto nosotros, y los dos ácidos pirúvicos o piruvatos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos nosotros los NAD oxidados para que la glucólisis siga funcionando. Entonces, ¿cuál es la solución del organismo en condiciones de anaerobiosis? Es la fermentación. La fermentación es un proceso, digamos, menos eficiente porque la única energía que se produce son únicamente los dos ATPs de la glucólisis que vimos, ¿no? Eh, pero es, digamos, un proceso alternativo para que se reoxiden los NAD reducidos para obtener, ¿no es cierto?, los NAD oxidados. Entonces, no es un proceso que genera energía en sí, pero, sino que es un proceso que me permite recuperar los NAD oxidados para que continúe, porque como dijimos nosotros, que estos procesos, ¿no es cierto?, son, digamos, ocurren simultáneamente, o sea que simultáneamente necesito los NAD oxidados y los NAD reducidos, porque cuando se está oxidando, o sea, se está degradando una molécula, estoy necesitando los NAD oxidados para que se reduzcan, o sea, me tomen esos electrones, esos protones, pero a su vez también se está produciendo la síntesis, ¿no es cierto?, que es el anabolismo, que estoy necesitando, ¿no es cierto?, los NAD reducidos. Entonces, por eso, cuando en algún momento, digamos, haya falta de oxígeno y no va a poder seguir el proceso, o sea que estamos hablando de sería la respiración anaeróbica o en la fermentación, que siempre es anaeróbica, es una alternativa, ¿no es cierto?, que lo que ocurre, aunque no es un proceso productivo, es decir, porque solamente estoy en una sola etapa durante la glucólisis y allí yo obtengo nada más que 2 ATP. ¿Sí? En la fermentación láctica, por ejemplo, se reduce el piruvato a lactato. Este proceso es catalizado por una lactato deshidrogenasa, es la enzima, y digamos que te puede dar, digamos, o sea, diferentes productos, según el organismo en el que, digamos, se esté dando, digamos, esta fermentación láctica. Por ejemplo, si se trata de bacterias que elaboran el yogur, ¿no es cierto?, que hacen fermentación láctica, el producto final es ácido láctico. Por ejemplo, las bacterias con las que se elabora el vino realizan lo que se llama fermentación alcohólica. Y el producto final es el etanol y dióxido. Esto lo tienen en el apunte, ¿no? Están los gráficos. A ver, les muestro para que así vayan leyendo todo el apunte, tienen que ir leyendo. A ver, ¿dónde anda? A ver, les muestro así. Este gráfico le está indicando, ¿no es cierto?, esto, tanto la fermentación láctica, la ecuación, la fermentación alcohólica, ahí está, o sea, la glucólisis es la etapa que ocurre. Digamos, la formación del ATP, los NAD reducidos, se forma el ácido pirúvico. Pero al estar, digamos, en anaerobiosis,
no puede seguir la vía, ¿no es cierto? En ausencia de oxígeno, no pasa a la formación del acetil-CoA, eh, o sea, el ácido láctico. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, en este caso, se va, en vez de seguir oxidándose la molécula, ocurre, digamos, como una reducción. Y pueden ocurrir, como les decía, dos formación de ácido láctico, en el caso, por ejemplo, para la formación de yogur, ¿no es cierto?, en presencia de lactobacillus, o en el caso de las bacterias para la obtención del vino, que es el producto final sería el etanol, ¿no es cierto?, y dióxido. Y tienen acá las ecuaciones. O sea que está en el apunte está, digamos, para que leen esto de la fermentación, ¿sí? Eh, bueno, a ver, ¿qué más? Como les decía también, el ácido láctico formado en músculo esquelético, eh, digamos, por ejercicios intensos que se realizan, y como dijimos también, esto puede ocurrir también en eritrocitos, ¿no es cierto? Digamos, se recicla, digamos, en hígado, es decir, hay una transformación durante la recuperación. Acá, después también lo que vamos a ver, digamos, como concepto, porque por allí también eh, les tomo, ¿no es cierto?, que es el ciclo de Cori también. No traje el esquema, o se los voy a mandar también, si lo tengo, así lo van leyendo y lo vemos bien la clase que viene. Sí, no lo traje. Este, entonces, como conclusión de fermentación, nos interesa, ¿no es cierto?, la láctica que se da en el organismo humano, ¿no es cierto? Ruta anaeróbica sin oxígeno, que dijimos que ocurre en citoplasma, que genera 2 ATP, que son los ATP de la glucólisis. Digamos, no tiene como objetivo, como dijimos, producir energía, sino reoxidar el NAD a partir del NADH que se produce en el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, y que se da también en eritrocitos, ¿no es cierto? También la que se nos da en músculo, cuando hay contracción vigorosa. Eh, Acá lo importante es que la glucólisis siga funcionando para producir, ¿no es cierto?, aunque sea esos 2 ATPs. Entonces, esto sería, lo que me queda sería darles el balance energético. Ahora les muestro lo que tienen en el apunte y allí, a ver, tienen otras cosas en el apunte, ¿no es cierto? Es decir, como quien leer desacoplantes, veneno, eso, anoxia conceptos. Bueno, es leerlo, pero no es que, digamos, se tome. En cuanto al balance energético, a ver, ahora les muestro que tienen ustedes acá. Bien, así lo tienen como balance energético y está explicado. Vamos a ver la tabla. ¿Qué es lo que les dice acá? La tabla. O sea, rendimiento energético
ahí le dice por molécula de glucosa, o sea, lo que le va a producir una molécula de glucosa que entra a la célula, que se degrada hasta dióxido, ¿no es cierto? Hasta una molécula de un átomo de carbono. Les dice etapa la glucólisis, la formación del acetil-CoA, ciclo de Krebs. Los productos energéticos y la cantidad de ATP que se forma en cada uno. O sea, ahí le dice rendimiento en cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, porque allí es donde vemos, ¿no es cierto?, el ATP que se forma, ¿sí? Entonces, en la glucólisis, ¿qué es lo que se nos producía en la glucólisis? Hemos dicho 2 ATP y los 2 NAD reducidos. Los 2 ATP son 2 ATP. Los NAD reducidos, bueno, si ustedes cuando lean, les va a decir, ¿no es cierto?, que cuánto, ¿no es cierto?, rinde de energía cada NAD o cada FAT también, ¿sí? Cada NAD reducido, por supuesto, cada NAD reducido, ¿no es cierto?, rinde, ahí les dice 3 ATP. O sea, si se me forman 3 NAD reducidos, ustedes saben que cuando va a la quinta etapa entrega ahí los electrones, los protones, y esos van a ir a generar, ¿no es cierto?, los ATP. Entonces, cada NAD reducido dice que genera 3 ATP. Y el FAT genera 2 ATP, el FAT reducido. ¿Mm? Entonces, en cambio, el NAD reducido, que se formaba en la glucólisis, porque eso está en citoplasma, ¿no es cierto? Vimos que la etapa de fosforilación y cadena respiratoria ocurre en la matriz mitocondrial, no en la matriz, sino digamos, en la parte interna de la membrana mitocondrial. Entonces, el NAD que está en el citoplasma, que se produjo en la glucólisis, tiene que pasar esa membrana mitocondrial para ir a generar a entregar esos protones y electrones para generar ATP. Entonces, allí no rinde lo mismo. Algunas bibliografías toman en forma general que el NAD reducido produce 3 ATP y el FAT produce 2. O sea que yo voy a tener una diferencia de 2 ATP nada más. Algunos dirán 36 como acá y en otras dirán 38. Pero eso no interesa, digamos. En realidad, sí es cierto que cuando pasa, ¿no es cierto?, de la citoplasma a la mitocondria, no va a generar la misma cantidad del NAD reducido que se encuentra en la mitocondria. Bueno, por eso es que ustedes encuentran esto así multiplicado, ¿sí? Entonces, los 2 NAD reducidos de la glucólisis lo multiplica por 2 acá, porque son los que tienen que pasar a la mitocondria. Entonces, 2 por 2, 4 ATP. Los NAD que se producen en la formación del acetil-CoA, ¿no? Si ustedes ven el gráfico, tienen allí, ¿no es cierto?, que nos formaron también 2. Entonces, esos 2 los multiplico por 3, son 6 ATP. En el ciclo de Krebs se formaban 6 NAD, ¿no es cierto? Multiplico por 3, son 18. Y también se formaba un FAT. Porque nosotros dijimos un FAT, dijimos 3, pero no nos olvidemos que son 2 moléculas, ¿no es cierto?, de acetil-CoA que entran en el ciclo de Krebs. La glucosa es una, pero cuando ya se degradó primero en 2 moléculas de ácido pirúvico, yo tengo que considerar que son 2 moléculas, no es uno. Si bien nosotros en el gráfico vamos viendo que una sola, pero no me tengo que olvidar que son 2. Por eso multiplica acá, digamos, son 2 los FAT, son 6 los NAD, ¿sí? Entonces estos 2 por 2 son 4 ATP. Y el GTP son 2, digamos, son uniones de alta energía, 2 ATP. Sumamos todo, me da 36 ATP.
O sea que es la cantidad de energía, ¿no es cierto?, que se formó con una molécula de glucosa que ingresó, ¿no es cierto?, al, eh, a la célula, perdón. Una molécula que ingresó a la célula. Bueno, sí, queda, digamos, vamos a ir viendo así, hay tiempo, vamos agregando algo más, digamos, del catabolismo, vamos a ir agregando. Pero como ustedes ven, esto es catabolismo de hidratos de carbono. Nos quedaría ver el catabolismo de los acilglicéridos, que también lo vamos a ver así, es poquito, si usted, el que va al día, puede leer, ¿no es cierto? Después que sigue esto, fermentación, ¿qué más tienen? Tienen catabolismo ahí de los acilglicéridos, que es una hoja, y el de las proteínas es media carilla, ni eso, ¿sí? O sea que no es, para leer no es mucho porque ya está visto casi ya la mayoría, porque todos ya dijimos que hay una molécula común para el catabolismo de las biomoléculas, que es el acetil-CoA. No se olviden, porque estas son así preguntitas del parcial. Tienen que tener, digamos, bien en cuenta, ¿no es cierto?, las distintas moléculas, que son pocas las que les nombra el apunte, que son las que sí o sí las tienen que saber, digamos, porque para poder entender, ¿no es cierto?, lo que es el catabolismo, o sea, degradación de las biomoléculas. Y como les digo, o sea, que esto vamos a ir agregando, cuando ya veamos, entremos a ver, digamos, el alimento que ingresa, las distintas enzimas, en qué parte del aparato digestivo actúan, entonces ahí ya vamos aumentando, pero tenemos que partir de esta base ya entendida, de estas 5 etapas y qué pasa en cada... ¿sí? Eso no nos olvidemos. Bueno, si tienen alguna pregunta. No, profe, ninguna. Bueno, o sea, la clase teórica no es demasiado, lo que sí tienen que ir entendiendo, ya les dije, o sea, el que no entiende, el que le falta algo del anterior, hagan un grupo de los que no entienden, podemos hacer una clase virtual así, me avisan antes qué es lo que no entienden, o si necesitan gráfico, me avisan y lo vamos viendo, chicos, o sea que de manera que lleguemos todos bien al parcial, sabiendo, ¿sí? Sí, Sabiendo. profe. Profe, Profe, ¿usted tiene volví. más o menos una idea de cuándo sería, o sea, cuándo sería el parcial? Eh, Creo que los primeros días, o sea, fin de mes creo que termina el cuatrimestre. O sea, no sé si dice 2 de diciembre, no lo recuerdo bien. Y bueno, son 2 semanas antes siempre del fin de cuatrimestre, ¿sí? O sea que nosotros a mediados de noviembre ya creería que tenemos el parcial. Ya me voy a fijar, no me fijé bien, digamos, es decir, nos quedan clases. La clase que viene, o sea, podemos ver el catabolismo, teóricamente eso se puede explicar en una hora, se explica catabolismo de los lípidos y de las proteínas, ¿sí? De los dos, porque no es, digamos, mucho, o sea, es poco porque ya lo más largo es esto, porque ya lo otro es entrar nada más que por el ciclo de Krebs. O sea, ¿qué le pasa antes y después entra el ciclo de Krebs? Pero yo tengo que saber antes cuál es la molécula grande, o sea, la biomolécula, y cuál es la molécula que ingresa a la célula, y a partir de ahí yo voy a saber
qué pasa dentro de la célula con cada una de estas moléculas para llegar, ¿no es cierto?, a dióxido, agua y energía. Entonces, si la falla de ustedes o el no entender son las moléculas grandes o las moléculas pequeñas, cómo se unen o cómo se degradan, bueno, yo le digo, tan a tiempo, armemos una, o en la próxima clase, si ustedes quieren, después de explicar, vemos eso de nuevo para aquel que quiera, y si no, lo vemos en otro momento, digamos, pero no se dejen estar porque después se les va a ir complicando porque sí vamos a ir agregando conceptos, ¿sí? Esto es como para que vayan teniendo una idea y es lo que ustedes tienen en el apunte. Entonces, lo que viene capaz que no está en los apuntes, pero en base a esto ustedes ya van tomando una nota, digamos, van tomando nota de lo que se pueda ir agregando. Profe, los apuntes ustedes lo tienen en Classroom. Están en Classroom y están en la fotocopiadora. ¿Y será que puede pasar el código, profe? Porque yo estuve preguntando y nadie tiene el Classroom. Nadie tiene, que raro, porque yo lo di, ¿no? Al principio lo di. Eh, a ver, ¿dónde? Creo que en este momento no lo tengo. Creo que no lo tengo y si no, a ver si lo puedo buscar ahora en un ratito. No, ya hice mal. Lo busco. A ver, ya lo voy a buscar. Me voy a demorar un poco, pero así se los paso ahora. Pero yo lo pasé en una clase, ¿eh? Está igual, profe, en el grupo. Hay un grupo donde la delegada manda. Sí. Ahí está el código, tiene que buscar nada más. Yo no lo Eh, tengo porque a mí se me borró todo. sí, estoy buscando donde yo también en el celular lo tenía. Este, pero a ver, sí. Qué raro que nadie lo tenga y lo pueda pasar, porque si se los di a todos, eh, no, acá no lo voy a. En el grupo de la delegada, ¿sí? A ver, a ver, a ver. No sé si es este porque no lo tengo el nombre. Eh, a ver. Este creo que es, pero probemos. Es Z, en minúscula, ¿no? ZOE 3MGZ. Las letras siempre minúsculas. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bueno, bien. Bueno, sí, ahora no sé cómo van, si van viendo lo que es práctico, si no. Vamos viendo, chicos, vamos estudiando. Profe, disculpe, mientras vamos haciendo los trabajos prácticos también nos podemos guiar para estudiar para el parcial, ¿no? Pues va tanto los apuntes como lo que va a preguntar en los trabajos prácticos. Sí, son preguntas, digamos, los primeros son, bueno, que ya ahora, si yo entiendo, voy ya con los compuestos de las biomoléculas, ya no hace falta que vamos a ver, digamos, las primeras clases que vimos, ¿no es cierto?, de los grupos funcionales. Si yo ya los entendí, pero yo los sé ubicar,
yo digamos, les pregunto en una molécula, en un compuesto o en la glucosa, qué funciones químicas encontramos, bueno, ya está. Si ustedes saben que allí tienen función alcohol, ¿no es cierto? O sea, y pueden tener función aldehído o función cetona, ¿no es cierto? Porque la glucosa con función aldehído, porque es una aldohexosa, y la fructosa, que es otro monosacárido sería, ¿no es cierto? Pero está dentro de los carbohidratos, tiene grupos cetonos. Entonces, si yo sé ya eso, y que la cetona está siempre en un carbono secundario, ¿no es cierto? Y el aldehído en un carbono primario, o sea que tenemos la doble unión con el oxígeno y una con el hidrógeno. En cambio, en la cetona tengo doble con el oxígeno nada más, porque las otras dos valencias del carbono están ocupadas unidas a otros carbonos. Si yo eso ya lo sé en las biomoléculas, es decir, si yo sé que por ejemplo, en un aminoácido, que es la unidad estructural de las proteínas, si yo ya sé que tiene una función amina y tiene una función ácido, ya no hace falta, digamos, el primer práctico, no, porque esto era para que lo vayamos yendo conforme íbamos dando las clases, entonces iban fijando con el práctico. Pero si yo ya reconozco, ya sé hacer las moléculas, o sea, las uniones, o sea, primero, por ejemplo, hidratos de carbono, si yo ya sé hacer una glucosa lineal y una glucosa cíclica, y allí identifico las funciones, está. Si yo ya sé hacer un aminoácido o hacer una unión peptídica, que ya me va a representar la proteína, y yo sé que en la unión de los aminoácidos yo tengo una función amida, y que en la unión de las glucosas yo tengo una función éter, ya está. O sea, el primer práctico ya no importa, porque yo ya, bueno, ya sé, y yo lo di eso porque es necesario ir viendo desde un principio, digamos, de estos compuestos orgánicos, ir viendo para lo que a nosotros nos sirve ahora, que son las biomoléculas, ¿no es cierto? Entonces, eso el primer práctico ya no importa. Ahora, en el segundo, bueno, también todo sirve para el parcial, todo sirve. Si bien no serán de la misma manera hechas las preguntas, pero todo sirve para el parcial. O sea, lo práctico está hecho como para que yo vaya entendiendo, ¿no es cierto?, la teoría. En realidad son cortitos porque o sea, no abarca todo. Lo mismo en los lípidos también. O sea, nosotros estamos viendo los acilglicéridos nada más. Entonces, ir reconociendo. Yo digo lípido y yo ya en mi mente yo ya tengo que tener el glicerol y los ácidos grasos. Entonces, todo esto lo van a saber si ustedes lo vienen practicando, haciendo varias veces estas moléculas y haciendo la unión y escribiendo cuál es la función alcohol, cuál es la función en el caso de los lípidos, la unión que sería éster, ¿no es cierto? Entonces, o si es un ácido graso que tiene únicamente la función ácido, ¿no es cierto? Que es el grupo carboxilo, pero eso es con la práctica. Es decir, ya les dije desde el principio, si ustedes no hacen varias veces estas moléculas y le ponen el nombre, se confunden. Y a lo mejor ustedes la saben, pero se confundieron en el parcial. Yo pedí una glucosa y me han hecho un aminoácido y eso pasa, pero un montón de veces. Pero es falta de práctica. Ustedes no se olviden que tenemos una memoria visual, una memoria auditiva y una memoria, ¿no es cierto?, de escribir. Entonces, o algunos subrayan. O sea, en este caso tenemos que ir a todas las formas y hacer. Y para mí lo mejor, ¿no es cierto?, es hacerlas varias veces. ¿Por qué? Porque ustedes rinden escrito. Entonces, si a ustedes les surge la duda durante el escrito, y les puede costar el parcial. Porque si yo les pedí una unión de glucosa y me han hecho una unión de aminoácidos que pasó un montón de veces y pasa, digamos, entonces no puedo poner que está bien, aunque la fórmula esté bien,
pero están confundidos. O sea, estoy perdiendo hidratos de carbono y me están poniendo una proteína, ¿sí? Entonces, eso voy yo, de que ustedes tienen que dedicarle el tiempo. Por ejemplo, ahora, bueno, todavía tenemos como una hora, que la pueden aprovechar en quedarse cada uno y seguir con la materia. Bien, bueno, entonces queda a disposición de ustedes si hay algo que se quiera repetir. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Creo que no, profe. Yo les pido que no falten, porque ahora cuando cortemos, bueno, yo voy a hacer las capturas, si bien no he estado haciendo captura porque recién la semana pasada me pasó la preceptora la lista de alumnos, porque recién terminó, dice, de depurar de los que podían o no podían hacer química. Entonces, bueno, ahora sí todas las clases, hoy han faltado varios, porque yo ya acá estoy viendo 48, creo que no son muchos más, pero son, digamos, más de 48. Entonces sí, ahora les voy a pedir, bueno, que hayan ingresado todos sus nombres y apenas cortemos, salen y así yo puedo ir haciendo las capturas. Bueno, profe. Chicos, entonces estudien, por favor, vayan leyendo, estamos a tiempo, nos quedan, no mucho, porque tenemos una vez a la semana, nos quedarán 4 o 5 clases como mucho. Por eso la clase que viene damos catabolismo de lípidos y de proteínas, ¿sí? Y lo que me falta darle, digamos, porque no les traje el gráfico, por eso no les doy, es digamos, qué es lo que pasa en músculo, digamos, o sea, qué pasa con la glucosa en músculo y en hígado. Porque tenemos, digamos, dos glucógenos, ¿no es cierto? O sea que el glucógeno dijimos que es el carbohidrato, ¿no es cierto? De reserva que se sintetiza en el organismo, no viene de afuera, ¿sí? Como el almidón, por ejemplo. Entonces, y tenemos un glucógeno hepático y tenemos un glucógeno muscular, porque el músculo también hace su reserva, el músculo. Le llega glucosa y hace su reserva cuando no lo utiliza y se forma ese glucógeno muscular. Entonces, con un gráfico, porque siempre pregunto en el parcial, ¿no es cierto?, la diferencia entre el glucógeno hepático y el glucógeno muscular. ¿Sí? Entonces, eso me quedaría pendiente de esto. Y que terminaríamos allí con catabolismo y que en la próxima, lo otro también ya viene ir agregando nada más, pero ya les repito de nuevo. El que todavía no se sentó, siéntese y empiece a ver, porque si no cada vez se va a ir perdiendo más. Hasta la próxima, chicos. Chao, profe. Chao, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.